Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a estar empezando el libro de Abdías. Cuando tú abres tu Biblia y buscas el libro de Abdías, usted va a encontrar que es un libro muy chico. Es uno de los profetas y tiene un solo tema muy importante, este profeta. Lo vamos a dividir este pequeño libro en 5 estudios porque necesitamos saber más sobre lo que está dentro de este capítulo. Entonces, yo sé que Abdías es un libro bien chico. Puedes buscar capítulo 1, versículo 1, porque ahí vamos a empezar. Pero vamos a leer un montón de pasajes con esta para que podamos comprender un poco más a fondo lo que estamos leyendo. Entonces, Abdías, capítulo 1, el primer parte de 5. Dice el versículo 1. La visión de Abdías, así dice Jehová el Señor, en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero es enviado a la gente. Levantados y levantémonos contra ella en batalla. Entonces, todo ese libro que vamos a estar leyendo tiene un enfoque, es Edom. Puedes ver a la izquierda, este es aproximadamente cómo fue dividido el Medio Oriente donde está Israel. Podemos ver el reino de Israel, el reino de Judá, fueron divididos en el tiempo del hijo de Salomón, los 10 tribus más o menos que eran conocidos de Israel y 2 tribus más o menos que quedó en el reino de Judá, que era Judá y Benjamín. Tenemos el rojo, los filisteos, tenemos el anaranjado, el reino de Amón, el morado, el reino de Moab, y el amarillo, el reino de Edom. ¿De dónde vino Edom? ¿Quién es Edom? Es importante cuando estamos viendo Edom, hay 2 pedazos, 2 ciudades importantes que nos va a salir en el texto. Uno es el monte de Seir, y vamos a ver ese lugar. Y el otro es abajo, lo siento, abajo y sureste de Monte Seir se llama Petra. Petra. No olvida ese lugar, Petra. Podemos ver al este, un poco al sur de Moab, encontramos los tribus Nabatus y alrededor tenemos muchos diferentes pueblos. Quiero leer ahora en Génesis 36, versículo 6 y versículo 8. Dice, y Esaú tomó sus esposas, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y su ganado, y todas sus bestias, y todos sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob. ¿Dónde fue? Dice en versículo 8, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Entonces, toda esa nación amarillo es el hermano de Jacob, Esaú. Es importante. Sabemos que todo el pueblo de Israel viene de Jacob. Entonces, son 12 tribus que salió de este pueblo, pues Edom es su hermano carnal, Jacob, Esaú. Y vamos a conocer un poco más sobre esos 2 muchachos en el transcurso de ese primer estudio, porque en ese primer estudio solo vamos a leer versículo 1 de Abdías. Lo demás vamos a ir leyendo y conociendo un poco más sobre Esaú y Jacob. En Génesis capítulo 25, versículo 26, 25 y 26 dice, es el nacimiento de ambos muchachos. Y salió el primero rubio, y todo él velludo como un peíza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano,
trabada su mano en su calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ellos los dio a luz. Gemelas, hermanos, Esaú, Jacob. Esaú sale y dice algo importante. Está dándonos cuenta de su apariencia. Y esto es importante. Dice, salió el primero rubio, todo velludo como una pelliza. Lo que quiere decir es que Esaú, su piel era muy rojo, su pelo era un rojo dorado, no exactamente el rubio que muchos piensan, pero es un rojo dorado que era el pelo de su cuerpo y era muy peludo, muy peludo. Y eso vamos a notar también en unos pasajes que vamos a leer. Entonces, Isaac, su padre, Jacob, Esaú, hermanos. Entonces, cuando estamos viendo la mapa, el reino de Israel, el reino de Judá, el reino de Edom, todo eso son una sola familia. Y es importante conocerla. Seguimos. Dice, salió el primero rubio y busquemos en el diccionario y dijo, este rubio, el diccionario de la Biblia, dice que este rubio es color rojo claro parecido al de oro. Entonces, tenía un cierto color anaranjado rojo, pero también un cierto color de oro, dorado. Importante. Vamos a seguir, versículo 30 al 31. Dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Bajo las reglas de del pueblo de Dios, de los israelitas, el varón que nació primero tenía derecho de lo que se llama el primogenitura. Y no vamos a hablar mucho de esa en ese estudio, pero solo para que sabemos, la primogenitura daba un doble bendición y también estableció uno como la cabeza de la familia cuando el padre se murió. Entonces, una herencia, dos hermanos como Jacob y Esaú, una herencia al morir su papá, iba a ser dividido en tres pedazos, no dos, tres, porque el primogenitura llevaba dos partes de la bendición y ya el siguiente nacido una. Entonces, en el pueblo de Israel, donde había 12 tribus, tuviera que dividir el reino en 13 piezas, porque el primogenitura recibía doble porción. Entonces, podemos ver otro pedazo que va agregando aquí y siempre cuando estamos estudiando la palabra de Dios y nos da a saber ciertos detalles que decimos, ¿por qué nos dijo eso? Porque aquí vemos que el potaje era rojo. ¿Por qué nos dijo rojo? ¿Por qué no solo dijo potaje? ¿Le importa el rojo? Pues nos dio a saber que su piel era un rubio, que es un rojo dorado. Entonces nos va indicando cosas importantes quizás para que podamos ir viendo por la historia del mundo dónde está este pueblo. Es importante por esta razón. Entonces, Esaú anduvo trabajando en el campo, cazando, llegó a la casa, Jacob, su hermano, es cocinero, dijo Esaú a Jacob, dame una porción de la comida que tú has preparado. Dijo Jacob, qué tan rico es este potaje rojo. Mira, lo puedo dar, pero tú me tienes que dar la primogenitura. Y pues Esaú dijo que sí, porque a él estaba demasiado con hambre. Pues vamos a seguir. Estamos en Génesis 27, versículo 32 al 41. Dice, entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Ahora, cuando estamos viendo las familias,
en la Biblia, tuvimos la primogenitura y tuvimos lo que se llama la bendición de la patriarca. Siempre el padre dejaba en cada uno de sus hijos una bendición especial. Entonces, Esaú era el favorito de Isaac, siempre. Jacob, el favorito de su mamá. Entonces, un día, Isaac dijo a Esaú, vaya a cazar, tráeme un poco de carne asada, como usted sabe que yo me gusta, y voy a dejarte la bendición. Pues su madre estaba escuchando y al nada más salir Esaú para la casa, agarró ella su hijo Jacob y dijo, tú tienes que alcanzar esta bendición. Entonces dijo ella, vaya a buscar una cabra joven, tráigalo, preparamos la carne y usted va a entrar a su papá diciendo que tú eres Esaú. Pues Jacob no era peludo y él estaba preocupado. ¿Qué tal que mi papá me toque el brazo y ve que yo no tengo pelo? Entonces su mamá tomó el mismo pellejo del cabra y lo amarró a los brazos de Jacob para que su papá al tocarla podía sentir el pelo. Dice, versículo 33, y se estremeció Isaac en extremo y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que tomó casa y me trajo? Y comí de todo antes que viniese. Yo les bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación. Y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió, bien llamarán su nombre Jacob, que ya me has suplantado 2 veces. Y apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocio de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te enseñorees que descargarás su yugo de tu cerviz. Entonces Esaú aborreció a Jacob su hermano, a causa de la bendición con que le había bendecido su padre. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces podemos ver el pleito que está formando aquí. ¿Por qué? Porque Jacob robó la bendición. Ahora, lo difícil de esa historia es poder juzgar. Hizo mal Jacob, hizo bien, hizo mal su madre, hizo bien, hizo mal Isaac, hizo bien. Y es muy difícil saber, sabemos que la bendición venía por Jacob, de parte de Dios. Dios había dicho que iba a ser bendecido Jacob. Entonces, ¿fue Isaac rebelde en no querer bendecir a Jacob? ¿O fue adelantando cuando Jacob compró la primogenitura con comida y robó la bendición? Si hubiera esperado Jacob, hubiera alcanzado siempre las mismas bendiciones. Pues la verdad es no lo podemos saber, pero lo que sabemos por la palabra es que la bendición era destinado a Jacob.
desafortunado, creó una enemistad. Y lo que salió de Isaac para Esaú es que tú vas a servir a su hermano. Entonces, esto es importante notar porque lo vamos a ver más allá. En el dibujo a la izquierda podemos ver la división de muchos de los pueblos cuando era tierra cananita, antes de llegar los israelitas. Podemos ver los perecitas, los filisteos, los hetitas, los amoritas, los moabitas, los cananitas, los jevitas y así, etcétera, etcétera. Había un montón de pueblos distintos que vivían en ese terreno antes de Israel. Todos o la mayoría pues de ellos fueron destruidos o destinados a ser destruidos cuando llegó Israel. Sabemos que no todos fueron destruidos, pero Dios dijo a Israel, destruye a todos. Y los que no se destruían llegaron a ser una espina en el costado de Israel. Vamos a ver en Génesis 28. Versículo 1 al 9 y dice, entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo, no tomas esposa de las hijas de Canaán. Entonces, toda esa área que vemos en el mapa es la tierra de los cananitas. Si recordamos nosotros cuando Noé salió de la arca, tuvo 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Muy importante. Sem, Cam, Jafet. Abraham sale de Sem, pero todo el territorio aquí de los cananitas sale de Cam. Entonces, cuando Isaac dijo a Jacob, no tomes esposa de las hijas de Canaán, está hablando de los que salieran de Cam, los cananitas. Versículo 2, levántate, va a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique hasta venir a ser multitud de pueblos. Y te daré la bendición de Abraham y a tu semiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Entonces salió Jacob y fue al norte, al extremo de este mapa, en el punto norte-este, los jevitas, un poco más al norte, afuera de la mapa, está un pueblo donde vivía Labán. Y puedes ver por el libro de Génesis, un poco más adelante, nos va diciendo dónde está. Viajó Jacob allá, tomó esposa de las descendientes de Sem. Entonces vemos aquí que su padre quería que él casaba siempre con la familia de Sem, no con Cam ni con Jafet. Versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí esposa de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado, diciendo, no tomarás esposa de las hijas de Canaán. Entonces Jacob le dio un orden especial a Jacob. Esaú estaba escuchando. ¿Qué va a hacer Esaú? Ahora, sabemos que él era el más amado por su padre. No sé si él sintió así, como Jacob robó sus bendiciones, también su primogenitura. Quizás él podía haber culpado una parte a su padre, pero de toda manera, yo pienso que Esaú, si él de verdad amaba a sus padres, hubiera respetado sus deseos. Pero ¿qué nos dice? Versículo 7. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que los hijos de Canaán parecían mal a Isaac su padre. ¿Y qué hizo? Y se fue Esaú a Ismael. ¿Recuerda quién es Ismael? Vamos a ver de eso en un momento.
Se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por esposa a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebuel, además de sus otras esposas. Entonces, varias cosas estamos conociendo en ese último versículo. Número 1, Esaú ya tenía esposa. Decidió tomar otro. ¿Por qué? Porque estaba sintiendo amargo rebeldía contra su padre. Es lo que dice en versículo 8. Esaú vio el asentamiento de su padre y decidió, como decir, golpearla la cara de su padre en desobedecerla. Fue derecho a las hijas de Canaán. Ahora, esto es importante saber. Sabemos que Abraham es padre de Isaac, Isaac padre de Jacob y Esaú. Abraham viene de Sem. Sabemos que Esaú tomó esposa de Ismael. Era hija de Ismael. ¿Quién es Ismael? Pues sabemos que el padre de Ismael es Abraham. Entonces Ismael es media Sem, pero su madre es de egipcio. Vamos a ver a esto. Entonces dice en Génesis 10:6, los hijos de Cam son los cananitas, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ahí encontramos los cananitas. Pero vemos ese nombre subrayada, Misraim. Y vamos a buscar el dibujo a la derecha. Podemos ver aquí arriba, dice Sem y Cam. Los hijos de Sem llegando a Abraham y luego a Cristo el Mesías. Pero al otro lado, en Cam, cuando vamos buscando por todos los nombres, llegamos a Misraim. ¿Y qué dice al lado de Misraim? Dice Egipto. Egipto es de donde vino el madre de Ismael. Génesis 50, versículo 11. Viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es esto de los egipcios. Por eso fue llamado el nombre Abel Misraim, que está al otro lado de Jordán. Entonces estaba viendo todo el llanto, eso de ese pueblo de Misraim, y bueno, estaba viendo los cananeos el llanto de los egipcios y lo nombraban a ellos Abel Misraim, que quiere decir lamentación de los egipcios. Luego vemos en Génesis 6:1, y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva. ¿De dónde? Egipcia, que llamaba Agar. Agar es madre de Ismael. Entonces, cuando Esaú tomó esposa de Ismael, estaba tomando una esposa que estaba mitad Sem, mitad Cam. Y esto es importante para pensar. Y lo hizo él no porque estaba él soltera, sino porque estaba buscando golpear a su padre, porque él sentía herido por haber perdido su padre. Entonces, como podemos ver, agregué otro dibujo aquí. Podemos ver dónde está Tera, es el papá de Abraham. Podemos ver los hijos de Tera, Arán, de donde salió Lot. Nahor, que casó con Milca, y Betuel es donde fue Jacob a la casa de Betuel para tomar esposa de el hermano de su madre, que es Labán. Entonces ahí va Jacob a buscar su esposa. Al otro lado vemos Abraham. Abraham tuvo Isaac. Isaac casó con Rebeca. Y luego Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob va a casar con Raquel. Y así podemos ver que Isaac, Abraham, todos casaban entre la familia de Sem. Pero fue Esaú que tomó a Mahaliet, que es hija de Ismael, que es media parte de la familia de los cananitas o los egipcios. Entonces,
Génesis 29:18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Entonces fue Jacob a la casa de Labán, vio que Labán tenía 2 hijas, Lea y Raquel. Él enamoró de inmediato de Raquel y estaba dispuesto a trabajar 7 años para alcanzar ella como esposa. Pues podemos leer la historia, no lo vamos a leer ahorita, pero podemos leer la historia. Sabemos que él trabajó sus 7 años y fue engañado por Labán y fue dado Lea como esposa. Tuvo que trabajar el otros 7 años para alcanzar a Raquel. Y de ahí salió entre sus esposas de Jacob los 12 tribus de Israel. Importante. Entonces, ¿qué sabemos de Esaú o Edom? Pues vamos a leer en Romanos 19:13. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, este es Dios que está hablando. No es Jacob, no es Isaac, no es ninguno de la familia. Es Dios. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Por qué amó a Jacob? Jacob fue obediente. No es por decir que Jacob hizo todo lo bueno, pero fue obediente. Esaú fue rebelde y Dios nunca ha gustado la rebeldía. Entonces, sabemos en Génesis 25:23, cuando está hablando de los 2 muchachos todavía dentro de su mamá, dice, le respondió Jacob, Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor serviría al menor. Así profetizó Dios cuando todavía estaba embarazada Rebeca con Jacob y Esaú. Entonces, esto es importante. Ella supo que el menor va a tener la primogenitura, va a tener la bendición. Entonces, de parte de Dios, todo eso destinaba a Jacob. Ahora, ¿fue correcto la manera que se hicieron para obtenerlo? Digo yo que no. Pero así lo hicieron y ya no podemos cambiar el pasado. Entonces, ¿cuáles son algunos puntos que sabemos de Esaú o Edom? Número 1, Esaú es el mayor de los 2 hermanos. Número 2, es reconocido por a lo menos 2 nombres, Esaú, que significa hecho o formado, y Edom, que significa rojo. Número 3, era un cazador. Siempre su pueblo fue conocido como cazadores. Número 4, el padre de él amó más a él que a su hermano. Isaac amó más a Esaú. Número 5, vendió su primogenitura por un potaje rojo. No lo estimó su primogenitura y estaba dispuesto a venderlo por un tiempo de comida. Número 6, su hermano robó su bendición. Eso ya lo acabamos de leer. Número 7, vivió en el monte de Seir. Número 8, se cree que de él vino la nación de Roma. Piensa bien en eso. Es muy interesante. Número 9, su piel era rubia, era cubierto de pelo. Y el rubio aquí quiere decir un rojo medio dorado. Eso es lo que sabemos de Esaú. Importante esos puntos porque cuando seguimos en el estudio de Abdías, vamos a ir viendo dónde pertenece, a qué pueblo y cómo tiene que ver con el pueblo de Israel. Porque este pasaje de Abdías es muy importante en la vida de Jesús mismo. Entonces, hasta ahí vamos a llegar en el primer parte. En el siguiente parte vamos a seguir en versículo 2 de Abdías. Sí, solo llegamos en el primer versículo, pero ya sabemos con quién estamos hablando. Esaú, Edom, ¿quién es?
dónde está en la mapa y nos da un principio para ir comprendiendo todo lo demás de este estudio. Gracias por su tiempo. Espero que esa puede ayudar a usted un poquito. Hasta el próximo. Que Dios lo bendiga.